Estás escuchando GPS, tu guía personal de superación, el programa de radio donde te brindamos guías para que tú puedas construir tu propia ruta de vida. El día de hoy estamos con el licenciado y comunicólogo José Jorge Martínez. Él es un experto en temas relacionados con el manejo de crisis. Es consultor profesional de asuntos corporativos en varias empresas y organizaciones globales. Nos ha estado hablando acerca de qué es una crisis, los riesgos, tipos de riesgos, acerca de la planeación y bueno, también mencionaste algo acerca de los protocolos. Entonces, ¿qué es esto de los protocolos y en particular los protocolos de atención? ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere en realidad a describir en un manual, ¿no? Un manual de crisis, a describir los pasos que voy a dar para resolver una contingencia, ¿no? Es decir, algo que estaba en mis riesgos, sí, y voy a tener que saber quién va a hacer qué va a hacer y cómo. Okay. Sí. ¿Y cuándo? Bueno, pues cuándo, claro, es inmediato prácticamente, cuando ¿no? sea el evento. Sí, claro. Ok, entonces se tienen estos manuales por escrito y me imagino que debe de haber una capacitación para que la gente obviamente los conozca. Y mencionabas hace rato esta cuestión de la práctica. ¿Cómo es que se debe de llevar a cabo pensando en este tipo de protocolos? Bueno, cuando uno hace consultoría en estos temas, y hablando del tema de los protocolos, lo que uno necesita es detectar el riesgo, a ver cuáles son los protocolos que se van a atender y finalmente si el personal está capacitado para enfrentar ese riesgo. Ahí mismo detectas las necesidades de capacitación, ¿no? Esa es la manera de abordarlo. Ok. Ahora, por ejemplo, cuando tú haces tus intervenciones, puedes encontrarte con empresas en que no tienen protocolos, sí, y las que sí lo tienen, ¿no? Cuando no los tienen, pues me imagino, pues, la recomendación es que se pongan a hacerlo, pero ¿cómo es tu intervención en ese sentido? Es decir, tú les dices, bueno, si no tienen esto, no trabajo, o bueno, hay que trabajar en esto y primero tenemos que empezar por acá. En realidad, digo, hay dos maneras de abordarlo, ¿no? Es decir, una, asesorarlos para que lo hagan, o sea, sí, tener algunas sesiones donde, a ver, vamos a identificar el riesgo, tal. Entonces, para la próxima sesión, pues traer un protocolo, ¿no? Traer un protocolo sobre cómo abordarías esto e irlo puliendo. Claro. La otra manera es hacer todo por las organizaciones y consultar, y nada más hacerles preguntas para poder hacer uno el trabajo uno mismo. Depende de las necesidades y los tiempos de las organizaciones. Ahorita estoy presentando un proyecto donde es más bien yo en sesiones los ayudo a construirlo, ¿no? O sea, revisamos y les digo, a ver, ahora vamos a hacer esto, les puedo dar formatos y tal, para que la gente trabaje como en una clase y vaya la tarea a la siguiente, ¿no? Y poder ir afinando el trabajo de hacer el plan y el manual. Y cuando ya lo tienen, digamos que te encuentras con una empresa que dice, bueno, yo ya tengo todo listo, ya lo está funcionando, a lo mejor como que aparentemente a la perfección, pero te llaman para que, pues, desde tu punto de vista, con tu experiencia, le eches una revisadita. Ahí, cuando te has encontrado con esos casos, y si es así, ¿qué haces al respecto? Bueno, se trata de revisar todo, si están bien identificados los riesgos, si están los protocolos son eficaces, si el personal está entrenado, ¿no? O sea, esa sería la revisión del manual, ¿no? Claro. O sea, que todo esté conforme a lo que se piensa que es, quizá preguntarles de qué fecha es, por si analizaron que hay nuevos riesgos, si todos los personales siguen entrenado, si se están haciendo constantemente los simulacros, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas. Ahora, supongo que hay diferentes protocolos, ¿no? Es decir, hay algunos, se puede decir que hay una cantidad mínima de protocolos que se tienen que tener en una empresa. Pues tiene que haber un protocolo por riesgo, por lo menos, ¿no? Es decir, sí, o por su riesgo, es decir, hay que analizar bien qué riesgo. Por ejemplo, si hablamos de riesgo político, sí, ¿cuál? Claro. ¿No? ¿Es del Ejecutivo, es del Legislativo, perdón, o es de un partido, de unos activistas, una organización social, ¿no? Es decir, y para ese caso en lo particular, de ese riesgo que representa, pues tener un protocolo de actuación. Claro. O sea, tengo que hablar con estos líderes, o tengo que ver si la empresa les puede ayudar en algo,
o voy a hablar con una autoridad para que me apoye y sea interlocutora, o si esto también involucra una cuestión legal, pues a lo mejor acercarme, pedir a la autoridad que se acerque porque están incurriendo en una actividad ilegal. O sea, son protocolos de negociación y de análisis político, ¿no? Claro. Bueno, pues entonces así como lo planteas, es muy complejo, ¿o no? No, porque si lo tuviera que hacer una persona y toda esa persona tuviera que ver todo eso, pues sí se vuelve complicado, pero en realidad son áreas diferentes de las organizaciones. Y cada quien tiene que abordar lo que le corresponde. Cada quien su riesgo. Claro, ¿no? Okay, sí. Y esto se lleva, que es importante, a un comité de crisis. O sea, parte de todo este trabajo de la planeación y el manual es que haya un comité de crisis para cuando la crisis estalle, entonces haya todos los funcionarios que están involucrados en el tema, estén ahí y determinen un lugar de reunión que esté a salvo del riesgo que se esté practicando. Claro. Un lugar seguro donde las comunicaciones no salgan, en fin, ¿no? Todo eso. Este comité tiene que abordar las diferentes áreas de la empresa, me imagino, de diferentes... Sí, ¿no? O sea, en el manual y en la planeación está quién debe participar en caso de que crisis se actualice. El área de seguridad, el área operativa, el área de comunicación, ¿no? En fin, el CEO, por supuesto. Claro. ¿No? Y en este comité también se tiene, digamos, previsto o que estén incorporados agentes externos. Es decir, yo entiendo que es un comité interno de la empresa, pero puede o debe estar incorporados a elementos... Es importante tener consultores externos, sobre todo en la parte de comunicación, ¿no? Es decir, porque una visión externa de la empresa ayuda mucho cuando hay una crisis, porque puede haber una ceguera de taller, por decirlo así. Sí. O sea, no estamos acostumbrados a lo de siempre y una mirada fresca puede aportar al comité de crisis. Ahorita que mencionas esto de comunicación, entonces, ¿cuáles serían el tipo de recomendaciones que se dan para tener en cuestiones de comunicación un protocolo y una previsión para evitar algunas crisis en ese sentido, ¿no? Bueno, finalmente estamos hablando del tema de la reputación, porque finalmente la reputación, en el caso de una crisis, es cuando todo se da a conocer en los medios, que ahora se han multiplicado los medios con las redes sociales, y entonces debemos saber que todo se va a dar a conocer, como lo estábamos diciendo, y como ya hicimos algo que pues, no es bueno que se hubiera hecho, muchas veces no hay de otra porque los riesgos operativos son muy complicados de evitar, pero finalmente lo que hacemos es, primero que nada, dar la cara lo más pronto posible con un comunicado sencillo, rápido, que describa qué pasó y qué estamos haciendo para resolverlo. Porque si no tomamos el mando de la situación, pues entonces dejamos correr los acontecimientos y la reputación se descoce, ¿no? Se daña sin parar. Y entonces entre más rápido hablemos nosotros, digamos, a ver, pasó esto, hablando de víctimas, si hubiese víctimas, hay tantas víctimas, nosotros lamentamos que haya pasado esto, ya hablamos con los familiares, nos estamos haciendo cargo de los gastos, nos vamos a hacer cargo de, por decirlo así, ¿no? De la manutención de las familias, etcétera, becas, etcétera, o sea, toda la responsabilidad y cómo uno la va a compensar. Y para contener la crisis estamos haciendo está el equipo operativo en el lugar, calculamos que se va a resolver en tanto tiempo, si es que se puede decir, y si hay elementos que faltan, si apenas se está investigando la situación, hay que decir, bueno, está pasando esto, estamos investigando y queremos regresar con ustedes en 1 hora, 2 horas, cuando ya tengamos más información. Pero siempre estar en contacto para decir cómo va avanzando el manejo, ¿no? Ahora, este tema de la reputación, desde tu punto de vista y de experiencia, ¿qué tanta importancia se le da a las empresas en general con las que tú has trabajado? Yo creo que no se le da mucha importancia a la reputación. O sea, yo creo que las empresas globales mucho más. Sí. Hay instituciones que son sorprendentemente buenas para manejar la crisis, como el Banco de México, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, el Banco de México maneja su crisis muy bien. Cuando pasó lo del SPAY, pues nadie se asustó. Y después resulta que lo había hackeado. Pero entonces no salió a decir cosas que no se sabían o que no sabía cómo resolver. Primero hizo una investigación. Y cuando salió a hablar dijo que todo el mundo estaba asegurado, que había sido este problema y ya se resolvió, ¿no? Entonces así pasó suavecito, ¿no?
Si hubiera habido una filtración de información, si por ahí hubiera empezado a hablar de que, oye, a lo mejor lo hackearon y el Banco de México se hubiera guardado y sin decir nada, pues otra cosa hubiera sido, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que pues, además de ser grandes no manejan bien. Por ejemplo, Peñafiel, a pesar de ser parte de una empresa global, su manejo de crisis de las aguas minerales. Lo que pasó hace poquito. Unos meses, ¿no? Sí, de que tenían... dejaron pasar creo que 11 días, si no me equivoco, 11 días sin hablar. Sí. ¿Qué le pasa a tu reputación 11 días donde solamente quien te está criticando habla? Sí. ¿Qué pasa? Sí, es terrible, ¿no? Es mucho. Entonces, la cultura de comunicación de crisis, yo creo es mínima. Hay mucho más en tener protocolos para cuestiones de seguridad. Es lo primero que empiezan las empresas. Sí. Pero en términos de comunicación, se vuelve más etéreo, sobre todo con las empresas que no cotizan en bolsa o que creen que no están expuestas. Claro. ¿No? También me tocó una empresa de alimentos donde, oye, fíjate que creo que tenemos por ahí un principio de crisis en Facebook y no sé qué. Y se tardaron, respondieron en Facebook con un comunicado tipo de prensa cuando no es la manera de comunicarse en Facebook. Por otro lado, hicieron... no querían hablar con la organización que estaba haciendo activismo contra ellos, porque ¿por qué si me están pegando? O sea, cosas de ese tipo, claro, pues que no son propias del manejo de crisis, claro, ¿no? O sea, tienes que resolver, tienes que intervenir y resolver de una manera eficaz y dando de tu parte para que la crisis se resuelva, ¿no? Ahora, tengo entendido que tú ofreces con relativa frecuencia algún tipo de workshops o eventos en donde tratas de hacer esto. Si quieres comentar abiertamente cuándo tienes el próximo, cómo se llama, de qué se trata, en dónde va a ser, cuál es el objetivo, a quién, qué tipo de público va dirigido. Sí. Y no te lo voy a cobrar. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de compartirle a tu público este tema. El próximo 5 de octubre voy a tener un taller de manejo de crisis. Se llama Crisis Management Open Workshop. Es un taller de 4 horas y es un taller donde vamos a analizar, más bien vamos a dar las herramientas para que los participantes puedan empezar a analizar qué riesgos hay en su organización o como persona pública, ¿no? Si tienen protocolos o no para trabajar, si tienen un plan o no, y dar líneas generales para que lo hagan. Y vamos a hacer un ejercicio de crisis y cómo se manejaría en términos de reputación, es decir, en términos de tener un comunicado. Vamos a poner ejemplos de cómo lo han manejado otras organizaciones para que cada quien pueda decir, bueno, ahora ya puedo escribir un comunicado, ya sé que tengo que dar la cara, tengo que responsabilizarme, tal, ¿no? Entonces, como introducción al tema, puedes empezar a hacer tu manejo o saber qué abarca el manejo, para que ya si necesitas otro apoyo yo te pueda dar una consultoría, o si tú tienes gente que lo pueda hacer en tu organización, lo haga por ti, ¿no? ¿Quiénes deben de asistir? Así. El taller va a ser en Antara Fashion Hall el 5 de octubre. Seguramente Silvano les compartirá mis redes y mis contactos. Sí, claro, por supuesto. Y ¿quién es susceptible de ir o a quién le beneficia? Bueno, pues a los líderes de las organizaciones, a la gente que está a cargo de áreas sujetas a riesgo, depende del tipo de riesgo, seguridad por supuesto, pero quien está a cargo de una planta, quien está pues, a cargo de ver la parte bursátil de la organización, o quien está a cargo de los riesgos informáticos de la organización, ¿no? Es decir, gente dedicada a relaciones públicas que quiera desarrollar habilidades para el manejo de crisis de comunicación, gente que maneja reputación, gente que se quiera especializar en el área, gente que quiera desarrollar su liderazgo, y personas públicas que están en el ojo de los medios de comunicación todo el tiempo. En el video de promo que tengo, que te compartiré, pues pongo al Canelo. Canelo es un personaje público, pero también aparece el gobernador de Nuevo León, que recientemente ha sido muy criticado en la prensa. No, toda esa gente que está expuesta por ser personas públicas, pues deben tener un manejo de crisis, ¿no? Muy bien. Bueno, pues GP Seguidores, como ustedes han visto, el licenciado José Jorge Martínez es un experto en este tema. Obviamente nos ha dado guías para lo que nosotros podemos hacer en esto, pero nada obviamente como el poder estar
de manera presencial, recibiendo estas observaciones, estas recomendaciones directamente de su parte. Si quieres ponerte en contacto con él, bueno, nos puedes contactar aquí a través de inbox o en nuestros canales por donde se va a estar transmitiendo esto. Y también recuerda que te puedes mantener aquí en contacto porque aquí obviamente marcamos rumbo. Yo soy Silvano Leonardo de Bridge Coach y estás escuchando GPS, tu guía personal de superación, y aquí mantente en contacto. Gracias. Gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, Silvano, y a todos los que nos escucharon en radio, o nos escuchan en radio, y gracias a la gente que estuvo en Facebook Live. Muchas gracias. Bueno, otra vez. Nos vemos.